Buenas noches, profesora. Voy a presentar el foro 2 titulado Teorías de las psicolingüísticas, relacionándola con la película Un milagro para Helen Keller. En primer lugar, voy a mencionar la teoría del conductismo. En esta teoría nos focalizamos en la figura de Jean Piaget, quien considera que el conocimiento es una construcción constante que se da con la interacción entre el individuo y su entorno. Es decir, se concibe el aprendizaje como un proceso interno que consiste en una constante modificación de conocimientos que se da a partir de la interacción entre la información procedente del medio y los mecanismos cognitivos de la mente. Esto nos lleva a hablar de ciertos procesos como lo son la asimilación, acomodación y equilibrio. Cuando hablamos de asimilación, nos estamos refiriendo al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo de su entorno, mientras que hablar de acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Ambos procesos se complementan, porque tanto la asimilación como la acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. Como se ve en el ejemplo de la película, Un milagro para Helen, la niña, antes de que sufra esta patología, que se da antes de los 2 años, es posible que la niña haya tenido un lenguaje oral y que a través del abecedario dactilográfico que le enseña la maestra Sullivan, ¿qué es lo que hace Helen? Va a reestructurar lo que ya tenía como lenguaje para asimilar, incorporar y acomodar este nuevo conocimiento. Por otro lado, tenemos la teoría del conductismo, siendo su representante Frederick Skinner, quien se centra en que esta teoría refuerza tanto la observación como la experimentación, dándole relevancia al estímulo y a la respuesta. Es decir, que el individuo va a adquirir el lenguaje por medio de un condicionamiento operante, que se refiere al método de aprendizaje que se produce a través de refuerzos, que a su vez trae consecuencias en la conducta del individuo que pueden ser tanto negativas y positivas. En la película Un milagro para Helen Keller, después de haber agredido a la maestra Sullivan, la madre corre y le da un caramelo para poder tranquilizarla, situación que se da en varias escenas de la película. Entonces, la maestra piensa que la están premiando. Esta situación trata de revertirla, la maestra, ofreciéndole pastel cada vez que ella, a través de la lengua de señas, le marca en su mano la palabra pastel. También es importante mencionar la teoría del innatismo, siendo su representante Noam Chomsky, quien señala que el ser humano nace con un determinado dispositivo de adquisición del lenguaje. Es decir, que el innatismo es una doctrina donde señala que el conocimiento es algo que el individuo tiene consigo desde que nace, es decir, que la raza humana nace con conocimientos. O sea, se refiere a que cada individuo va a adquirir la gramática de su lengua. También va a señalar que este dispositivo se aloja en un módulo específico del cerebro. En la película sucede de que Helen quita 2 botones de la tía para poner como ojos a la muñeca, porque a mi entender la niña se da cuenta que la muñeca necesita de ellos
para poder mirar tanto como ella. También los necesita. Y por último, menciona la teoría del interaccionismo. Uno de sus más grandes representantes fue Lev Vygotsky, quien centra su importancia a la interacción social. Establece relación con el entorno, al conocimiento y al lenguaje. El interaccionismo va de lo social a lo individual. Esta teoría se basa en que la adquisición de una lengua es un proceso constante, integrador entre una disposición innata para manejar los datos del lenguaje y los datos que el aprendiz encuentra en la experiencia cotidiana. En la película podríamos decir que la zona de desarrollo próximo es la maestra Sullivan, que es la que le va a ayudar a Helen a incorporar la lengua de señas, enseñándole una serie de palabras para poder comunicarse. Estas 4 teorías vistas en el módulo para la adquisición del lenguaje, como a modo de finalizar, quiero aclarar la diferencia que hay entre lengua y lenguaje. La lengua es lo que se habla, lo que empleamos para comunicarnos, lo que utilizamos para escribir y lo que aprendemos al hacer y que a su vez compartimos con una comunidad entera. Por el contrario, el lenguaje concierne a las palabras que se emplean dentro de esa lengua, cómo usarlas, cómo escribirlas, los tonos que muestran nuestras intenciones. Gracias, que tengan muy buenas noches.